Universidad Panamericana. A que ser un abogado, ser un jurista en este sentido más amplio, significa trabajar con lo que para la gente es más importante. Es trabajar con su libertad, con su patrimonio, con su familia, con su empleo, al final del día con la riqueza de un pueblo. Cuando el abogado no hace bien su trabajo, cuando pone en riesgo la justicia por la eficacia, está debilitando no solo a su cliente, sino todo un sistema del cual depende el bienestar de un pueblo. Y en aquel despacho donde yo trabajaba, mi jefe me dijo, si alguien en algún momento te pide dinero, vienes y me lo dices a mí. En alguna de las muchas dependencias de gobierno en donde yo tenía que ir por mi chamba, o sea, vienes y me lo dices a mí, porque en este despacho no damos un peso. Es un despacho muy grande, con 50 abogados, 250 personas trabajando ahí, 80% de sus clientes internacionales. Me decía, yo manejo cuentas de cientos de miles de dólares al año y no voy a poner en riesgo esa operación porque un imbécil va a dar dinero a cambio de algo que le corresponde en justicia. Y si no le corresponde en justicia, entonces encontramos otra manera de hacerlo, porque a eso nos dedicamos. Pero no voy a poner en riesgo a una empresa que invierte millones de dólares en este país porque tú no sabes hacer bien tu trabajo. Entonces, la lógica es que para ser un buen abogado tienes que ser técnicamente la persona más capaz. Y para poder ser técnicamente la persona más capaz, eso incluye el tener una probidad que te vuelve fuente de seguridad para tu cliente. Y de ahí que se requiera esta combinación de inteligencia, de una inteligencia que es eminentemente práctica y de carácter, del profundo deseo de crear un orden justo en la sociedad. Quien no quiera eso, mejor no estudie Derecho, porque si lo hace, se va a volver un esclavo. Quien entra a estudiar Derecho con la lógica de servir a un sistema corrupto, se vuelve esclavo de ese sistema. O quien entra a estudiar Derecho y no se prepara adecuadamente, no es de los mejores, entonces ese va a tener que corromper la manera en la que practica el derecho para poder vivir. Y otra vez, se vuelve esclavo. Entonces, es una profesión extraordinaria en la cual siempre habrá trabajo, siempre y cuando entres dentro de este rubro de los mejores. Y los mejores requiere de esas dos cosas. Capacidad técnica para resolver problemas concretos, no la actitud del no se puede, sino la actitud de vamos a crear los instrumentos para resolver el problema. Y por otro lado, esa integridad de carácter que te hace libre al final del día, dueño de ti mismo, en un mundo que tanto requiere de juristas que tengan esa formación y ese carácter. Siguiente. Ahora, hay personas que no litigan, hay personas que no van a tribunales, hay personas que no van a pelearse en los tribunales frente a un juez, sino que se dedican a prevenir los pleitos o a brindar algún tipo de servicio, pienso en todo el mundo del derecho corporativo, del derecho de empresa, donde a lo que te dedicas es a vigilar que un área de la sociedad, en este ejemplo una empresa, funcione conforme a las normas que la regulan. Y entonces es el abogado que constituye una sociedad mercantil, es el abogado que vigila que esa sociedad mercantil esté pagando bien sus impuestos, es el abogado que está viendo que, por ejemplo, que esa sociedad mercantil pues tenga todos los poderes que necesita las personas dentro de la sociedad para poder realizar bien su trabajo, es la persona que está revisando los contratos con los que esa sociedad mercantil está ya sea vendiendo o comprando o prestando algún servicio, y está todo el tiempo velando porque aquello esté bien hecho para evitar un pleito. En México, la idea que tenemos del abogado va más en la línea del abogado pleitero, ¿no? Ya tengo un problemón y entonces necesito un abogado. En otras culturas, en países más desarrollados, en otras ciudades en nuestro país, con un mundo empresarial más consciente y más desarrollado, el abogado tiene otra visión, o el empresario tiene otra visión del abogado. Lo ve como aquel que tiene que estar conmigo a lo largo de todo el proceso de creación y desarrollo de un negocio, porque me evita un pleito que puede destruir mi empresa. Entonces, yo estoy buscando un abogado que tenga ese sentido práctico, que sea mi aliado y que al mismo tiempo lo que me dé es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que los abogados dan? Confianza, seguridad. Seguridad, a eso nos dedicamos. Ahora, para que no seas este abogado que lo que hace es frenar las instituciones en lugar de ayudarlas,
esa seguridad no puede ser a costa del funcionamiento de la sociedad, a costa del funcionamiento de la empresa, sino que tienes que tener sentido práctico, ¿ok? Tienes que ser una persona, además, el abogado, como tiene muchísimo trato, pues además tiene que ser una persona con buena presencia, es una persona que tenga el don de la palabra, una persona que transmita confianza, ¿no? Es muy importante, porque eso es lo que vendemos, seguridad, al final del día. Entonces, está todo este universo de la consultoría, donde soy el partner del empresario y estoy cuidando su operación, haciendo la mía, desde la perspectiva que a mí me corresponde, que es la del derecho. Finalmente, la cuarta gran área de ejercicio de esta profesión es la académica. El derecho no está ya dicho en nuestras leyes y textos constitucionales, sino que está en continua transformación. Conforme el mundo se va transformando, se va requiriendo de nuevos instrumentos para poder regularlo adecuadamente. Y eso lo pueden hacer, ciertamente los jueces lo van determinando con sus decisiones, lo pueden hacer los consultores, pero quien lo realiza idealmente es el abogado que se dedica a la academia, el que se sienta a pensar y analiza la realidad y propone nuevas soluciones para los problemas muy complejos que la sociedad va presentando. Entonces, pues ahí están los académicos que están especializados en distintas áreas de la realidad y que están en la punta de la ola. Ellos son los que están pensando en cuáles son los problemas que la sociedad va a enfrentar dentro de 10, 20, 30 años y están proponiendo las transformaciones legales, los cambios constitucionales necesarios para que se resuelvan desde de antemano, para que se allane el camino para el desarrollo de los pueblos. Entonces, a grandes rasgos, cuando uno estudia Derecho, se puede dedicar, ejerciendo propiamente hablando la tarea del jurista, a estos 4 ámbitos. Puede ser juez, puede ser abogado, puede ser consultor, puede ser académico. Ahora, hay otro gran ámbito profesional donde los abogados se suelen involucrar. ¿Cuál es? La política, efectivamente. ¿No? ¿Quién lo dijo? Tú, ok, tú eres aquí, la verdad es que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Le pasé un guión con las respuestas. La política, efectivamente, y la pregunta es, ¿por qué la gente que estudia Derecho suele estar interesada en la política? O viceversa, la gente que se quiere quedar a la política estudia Derecho. Porque conocen las leyes. ¿En qué sentido? Ok, había otra mano por acá. Bueno, al final del día, la función del político es conformar un determinado orden en la sociedad. Y el mecanismo a través del cual el gobernante, el primer mecanismo a través del cual el gobernante crea ese orden, son precisamente las leyes. Y hacer las leyes es una tarea muy compleja, que requiere no solamente el conocimiento del derecho, sino también requiere el conocimiento de la realidad que vas a regular. Y otra vez, estamos buscando personas que conozcan, que tengan esas dos habilidades. Por un lado, el conocimiento del instrumento técnico con el que trabajan los juristas, que son las leyes, y por otro lado, ese profundo conocimiento de la realidad, que no solo es presente, porque al final del día, para entender el presente, tengo que entender también el pasado. Como ustedes saben, la semana pasada el presidente de la República decretó la extinción de una empresa muy importante, una empresa pública muy importante, que es Luz y Fuerza del Centro. Ayer estuve trabajando, leyendo el decreto de extinción de la empresa. Me llamó muchísimo la atención cómo primero vienen los fundamentos legales, vienen los artículos constitucionales y los distintos artículos de muchas leyes con base en los cuales el presidente toma esta impresionante decisión. Pero después viene un larguísimo capítulo del decreto donde explica la historia de la producción, distribución, transformación, venta de energía eléctrica en México, donde explican cómo fue evolucionando el marco institucional en México y la realidad política hasta derivar en la situación actual. Y con base en esos dos elementos, la historia y el derecho, se toma tal decisión, la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro. Digo esto porque ese texto lo redactó un jurista, que seguro tuvo que sentarse con algún experto en la producción y distribución de energía eléctrica en nuestro país para entender de qué trataba aquello, entender la historia de aquel problema y plasmarlo en un texto que deriva en una decisión tan importante. El abogado tiene que saber platicar, tiene que ser un hombre curioso, tiene que ser alguien que esté abierto a dialogar con otros. Hay abogados que no son formados para ello y eso ya depende mucho de la universidad donde estudias. Yo tengo un tío al que quiero mucho que es abogado, pero el pobrecito lo formaron para hablar solamente como abogado, con abogados,
su tema favorito es el amparo indirecto. En las comidas familiares quiere hablar del amparo indirecto. Es el tema del que quiere hablar con mis tíos y con mis primos. Una cosa espantosa, porque no es propiamente un jurista, porque el jurista no solo habla de derecho, al contrario, se está interesando en todos los problemas sociales porque quiere aportar desde su perspectiva soluciones a esos problemas. Y de ahí decía que el abogado tenga que ser una persona curiosa y con un gran deseo de interacción con otras personas y una gran curiosidad con respecto a problemas complejos, como ya les había dicho. Entonces, para redactar este decreto del que les hablaba, pues hubo que echar mano también de una visión que va más allá de las meras leyes, y de ahí que al abogado se le suela identificar con una persona culta. ¿Sí o no? O sea, el abogado es una persona que lee mucho, que sabe mucho. Ahora, desgraciadamente, eso en muchas universidades se está perdiendo. Se está perdiendo esa formación que hace del abogado un hombre de visión amplia, ¿no? Hay unas cuantas universidades en este país, pero también en el mundo, que conservan ese deseo de generar lo que Daniel Kahneman, el antiguo decano de la Facultad de Derecho de Yale, llamaba un lawyer statesman. O sea, hoy en día tenemos una especie de paradigma del abogado como un mercenario del derecho. Es alguien que a cambio de dinero hace lo que sea. Pero cuando tenemos un sistema lleno de personas así, lo que se te destruye es tu capacidad de darle justicia a la sociedad, y lo que se sigue de ellos son esos desórdenes que tú bien señalabas. En cambio, cuando logramos un abogado que tiene este perfil integral y que se sabe garante de las instituciones y del buen orden en la sociedad, lo que logramos es un abogado que se asemeja a un hombre de Estado, lawyer statesman. Y de ahí que haya tantos abogados que quieran dedicarse a la política, o políticos, o muchachos con inquietudes políticas, que decidan estudiar derecho. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, hace rato, una más, un clic más, ahí. Hace rato cuando les pregunté a qué se podía dedicar un abogado y ustedes me dijeron fiscal, mercantil, penal, familiar, etcétera, me estaban hablando de las grandes áreas de la vida humana que regula el derecho, mismas que para su enseñanza se dividen en tres. Cuando tú estudias la carrera de derecho vas a estudiar muchas materias que están contenidas en estos tres grandes rubros. El mundo del derecho público, que ahí es donde te haces un experto en las leyes que regulan la vida de la sociedad, que establecen el orden en el que vivimos. El mundo del derecho privado, que está más encaminado a regular las relaciones, no de toda una sociedad, sino entre particulares. Y el mundo que en mi universidad llamamos de la filosofía del derecho, que se encarga no solo de enseñarte qué es el derecho desde la perspectiva de la filosofía,